Y comenzamos entonces con la evaluación del grupo número 2, el cual va a trabajar el debate sobre el aborto bajo 3 causales. Esto, obviamente, en el contexto de la sociedad chilena. Para eso, entonces, como es habitual, o ya lo dijimos antes, vamos a comenzar con los grupos a favor, después el grupo en contra en cada una de las etapas. Y partimos entonces con nuestra introducción. Recuerden que en la pantalla tienen el cronómetro con el cual ustedes se tienen que regular para dividir cada uno de los espacios de conversación. Partimos entonces con nuestra introducción, donde cada equipo va a tener 2 minutos para presentar su postura con respecto al tema, ¿ya? Muy bien, estamos listos. Vamos a comenzar con el equipo a favor. Dedito para arriba con sus reacciones de Zoom para asegurarme de que estén preparados. Perfecto, muy bien. ¿El Sebastián está preparado? Sí, muy bien. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestro debate del aborto bajo 3 causales, esto en el contexto chileno. Y empezamos con el grupo a favor. Pueden comenzar, chicos. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy con mi bancada les presentaremos los puntos a favor sobre la legalización del aborto, pero antes de comenzar, quiero presentar una noticia que sucedió en Argentina. Una mujer de 34 años murió tras sufrir serias complicaciones por someterse a un aborto clandestino. Según la información del Hospital San Martín de la Plata, la mujer realizó un aborto casero que le dañó seriamente el útero y terminó con una infección generalizada. Es una chica que se hizo un aborto totalmente sola, no tuvo acompañamiento de nadie, no fue atendida en ninguna de las consejerías de salud, llegó al hospital con una infección generalizada, confirmó una trabajadora social del hospital a la página de noticias, página 12. Al ver noticias así, me hace cuestionarme, ¿cuántas mujeres están en riesgo en Chile por realizar abortos así? Porque la causa de muerte de la mujer argentina no fue por tener las medidas sanitarias para realizar el aborto, pero esto se pudo haber evitado si fuera legal y se hiciera en hospitales y en clínicas con todas las medidas que conlleva para hacerlo. Muy bien, queridos. Felicitaciones al primer equipo y seguimos con el equipo en contra, ¿sí? Presentando su postura. Vamos a retroceder el cronómetro para que ellos puedan realizar su introducción. Comenzamos entonces con el equipo en contra. Muchas gracias, Álvaro. Comiencen. Okay. Buenos días a todos los presentes, profesores y alumnos. Nuestro tema en el aborto es la postura en contra. Este tema es muy controversial en Chile, ya que siempre se ha hablado de si es bueno o es malo, causando las 3 causales. Y bueno, nosotros nos desplegaremos de todas las formas, ya sean tanto como biológicamente, el daño psicológico se le forma a las personas, el daño a la sociedad que genera el aborto, y también en el ámbito religioso, lo que dice el libro sagrado, la Biblia, ya que en gran cantidad muchas personas siguen las religiones y este libro, la Biblia. Y una vez dicho esto, con mi bancada se va a explayar de forma más detallada sobre cada tema de cual cada uno investigó. Ya, muy bien, Vicente. Recuerda que después al final vamos a dar las retroalimentaciones. Continuamos entonces, ahora que ya cada grupo presentó su postura con respecto al tema, vamos a comenzar con la presentación de los argumentos. Y para esta parte, cada equipo va a tener 4 minutos. Comenzamos con el equipo a favor y después seguimos con el equipo en contra. Recuerden que después de esto viene una instancia de confrontación donde van a tener una instancia para poder intercambiar sus opiniones, ¿cierto? Y refutar también parte de los argumentos que se presentaron anteriormente. Muy bien, chicos, atentos porque aquí tienen que comenzar ya a preparar la interpelación que van a tener en la siguiente instancia. Comenzamos entonces con el grupo a favor. Pueden comenzar, chicos. Buenos días, compañeros y compañeras, todos los presentes en general. Yo argumentaré en aspectos más precisos respecto al tema. Según estudios, 225 millones de mujeres no poseen acceso a anticoncepción moderna. Esto lleva a embarazos no deseados.
El 36% de las mujeres a nivel mundial viven en países en los que el aborto ya es legal. ¿Qué pasa con el otro 64%? La falta de acceso a las mujeres en situaciones de embarazo a centros o servicios de salud es discriminatorio, ya que afecta de forma directa a la mujer, además que contradice los artículos 1 y 12 del CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cito, artículo número 1. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales y civiles, o en cualquiera de otra esfera. Cito artículo número 12. Los Estados partes adoptarán todos los medios apropiados para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que refieren a la planificación de la familia. La legalización. La legalización del aborto podría ser muy beneficioso para todas las mujeres que ya que al estar fiscalizado, medio o regulado, no se realizarán abortos clandestinos o no deberían realizarse abortos clandestinos, en los cuales la mujer puede salir perjudicada. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Seguimos con el grupo en contra de esta postura para que presenten sus argumentos. Y van a comenzar ahora, queridos. Pueden comenzar. Ok. A todos los presentes, hoy les daré a conocer nuestros argumentos de el por qué la persona no debería hacer un aborto de ningún tipo. Bueno, como dije anteriormente en la introducción, hay un libro que se llama la Biblia, y dentro de ese libro aparece el tema de los 10 mandamientos, que son como leyes divinas, son como las leyes aquí terrenales, y en uno de ellos aparecerá, no matarás. Entonces, si hacemos un aborto, estaremos matando a una vida que está en proceso. Y ahora, en el ámbito biológico, se conoce que las 24 horas de la fecundación se origina el proceso de reproducción durante el cual se origina la vida de un ser. En la especie humana, la vida se transmite mediante un mecanismo de reproducción sexual, el cual depende de la fusión de las células, llamadas gametos, uno masculino, lo cual es el espermio, y el otro femenino, el óvulo. El gameto masculino fecundó al óvulo femenino como resultado célula, el cigoto. El cigoto, pues, es una célula formada por dos gametos. El equipo Garden y Goethe, esos son científicos de la Universidad de Cambridge, afirma que en el mismo individuo humano en el que existe en la vida embrionaria, en la juventud, en la vejez, el cuerpo cambia continuamente desde el inicio a la muerte, pero mantiene su identidad. Se define para toda la vida en las horas que transcurren desde la unión del esperma y el óvulo, hasta que acaba la fecundación y arranque a vivir el cigoto. Yo le dejaré a mi compañero Sebastián para que continúe con los argumentos. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Hoy les presentaré mi argumento en contra del aborto. El aborto no seguro es una de las 5 principales causas de mortalidad materna, junto con la hemorragia y las infecciones, la depresión antialarte y el parto obstruido. Y además es una de las 5 que es casi totalmente prevenible. Estas 5 causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo. El aborto no seguro, por su parte, es responsable de 1 de cada 12 muertes maternas. Según un estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud, publicado en The Lancet, de los 55,7 millones de personas que solicitaron el aborto entre el año 2010 y 2014, alrededor de 25 millones de personas solicitaron el aborto no seguros,
El aborto no seguro tiene consecuencias médicas que en algunos casos son irreversibles y además puede causar la muerte de la mujer embarazada. Se calcula que cada año al menos 22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos. El 97% de ellas en África, en Latinoamérica y en el sur y oeste de Asia. Además, 7 millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas cada año por complicaciones tras someterse a este tipo de prácticas, a manos de personal sin la cualificación necesaria y en entornos sin los mínimos estándares médicos. Algunas de estas mujeres sufrirán algún tipo de discapacidad permanente y nunca más podrán tener hijos. Gracias. Muy bien, excelente, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra instancia de, ahí está, confrontación. Recuerden que en este tiempo, el tiempo es compartido. Ambos equipos pueden participar para poder formular preguntas, cuestionamientos, refutaciones. ¿Sí? Vamos a tener 3 minutos y posteriormente viene la contraargumentación, ¿ya? Para lo cual van a tener 1 minuto de preparación y posteriormente presentarlo. Muy bien, queridos, todos muy activos para que comencemos la confrontación, ¿sí? Que dura 3 minutos. Comenzamos en 5, 4, 3, 2 y 1. Pueden comenzar. Yo quiero mencionar algo. Respecto a, creo, lo que había dicho el Chadil, creo, si no escuché bien. Dijo sobre lo de la... No, fue el Sangüesa. Dijo de que... Habló sobre un porcentaje de que habían mujeres que además de infección y todo eso, que perjudicaban su salud. Eso, si fuera legal, básicamente, estaría regulado, como mencioné anteriormente en mi argumento, estaría regulado, entonces no debería existir un peligro. Entonces, eso es lo que no se mide en los abortos clandestinos, no está medido básicamente. Eso por Muy mi bien, parte. Sebastián. ¿Qué Yo también responde la- Algo que quiero... quisiera, Ujú. Vicente, ¿tú quieres algo que decir algo? quisiera, No, el Ethan primero, el Ethan. Ethan. algo que quisiera poder complementar a lo que dijo Sebastián Schachter es que esa, la mayoría de las muertes, como explicó, como citó el Sangüesa, la mayoría de esas muertes surgen por mujeres que hacen el aborto clandestino, como también son las mayorías que sufren enfermedades post cirugía y todo eso. En una institución de salud autorizada, esa mujer no debería de poder tener esos problemas a futuro. Sería un índice muy bajo por el simple hecho de que tal vez la mujer sufrió algo dentro de ella por el simple hecho porque son mujeres con distinto metabolismo y distinto, tal vez en una de esas tenía una enfermedad a un cierto tipo de químico que se implementa al momento del aborto. Y eso no tiene que ver dentro de la institución. Bueno, lo que está mencionando Ethan es complemento a lo de Sebastián y esperamos al grupo en contra. ¿Sí? A ver cuál es su respuesta. Ya. Creo que Charter dijo que era legal, en un 36% parece, era legal el aborto. Pero la pregunta es, ¿qué tan favorable es el aborto en ese 36% del mundo? ¿Y qué tan favorable sería en el 64% que queda del resto del mundo? Porque recuerden que todos los países y todas las naciones son distintas y tienen una cultura diferente. Entonces no sabemos cómo reaccionaría si se legalizara el aborto. A lo mejor es muy favorable en el 36%, pero ¿qué quedaría para el 64%? ¿Qué pasa si en ese 36% en un país le empieza a fallar la ley del aborto y deciden cancelarla? Los otros países van a empezar a dudar. Entonces hay que asegurarse de que el 36% y la ley del aborto de verdad sea favorable para todas las mujeres del país. Muy bien.
Chicos, ahí hubo un problema con el tiempo porque evidentemente el grupo a favor tomó más tiempo dentro de esta sección, ¿ya? Así que ahí vamos a solucionarlo en la parte de la evaluación. Ahora, chiquillos, ahora que ustedes hicieron su confrontación, comienza la refutación y para eso van a tener como equipo 1 minuto para preparar su refutación. Recuerden que ustedes prepararon de manera previa sus argumentos, por lo tanto no requieren más de 1 minuto para preparar esta instancia. Vamos a pausar un momento la grabación. Perfecto. Y ahora que ya tienen preparada su presentación, vamos a comenzar con la refutación. Recuerden que para esta instancia tienen 2 minutos ya para presentar sus argumentos. Y comenzamos entonces con el grupo a favor. ¿Sí? Puede comenzar desde ahora. Quisiera empezar yo por el simple hecho de decir que, por ejemplo, voy a citar la ley 21.030 del Ministerio de Salud de Chile, que esta regula la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazo en 3 causales. ¿A qué me refiero con esto? Que si la mujer está en peligro en su etapa de embarazo, se le puede hacer un aborto. O que también el feto o el embrión padezca una patogenia incompatible con la vida fuera del útero. Y que también que sea una violación. Porque ¿quién no va a querer, quién va a querer un bebé de una persona que no conoce? Y supuestamente, y por eso existen esos 3 tipos de causales y no es un aborto que diga que la mujer, por eso hay aborto clandestino, porque no dentro de esas 3 causales que la mayoría de los países usan, como el 36% que dijo el Chacter. Esos países tienen un límite para poder hacer lo que es el aborto. No es llegar y matar a ese feto, porque hay situaciones que de verdad se requiere un aborto. Y esto sin mencionar que obviamente ese 36% tienen como todo lo necesario para igual los abortos, porque están como capacitados y todo eso lo necesario para hacer el aborto, que obviamente igual que no muera la mujer y todo esté así bien al finalizar eso. Perfecto, se acabó el tiempo. Y seguimos con el grupo en contra. Puede comenzar, chicos. Ya, bueno, ustedes dijeron que, por ejemplo, un aborto no seguro y con 3 causales, entre comillas, pero estamos hablando de un aborto libre y seguro. Entonces, no estamos hablando de los 3 causales. La ley en Chile de los 3 causales ya se aprobó, pero estamos hablando de aborto de libre y seguro. Tiene una serie de patologías hacer un aborto. Por ejemplo, la mujer después entra como, psicológicamente entra como en depresión a veces porque piensa, ¿qué pasa si ese niño hubiese nacido? ¿Qué pasa si hubiese crecido? No sé, pero tiene una serie de enfermedades igual. Y se comprobó que en la misma Goetz, Zernica Goetz, científica, dijo ¿cómo es que se llama? Que en varios países se había aprobado la ley de aborto seguro y las patologías, las enfermedades como el VIH incrementaron en una gran cantidad. Una gran cantidad y eso más que nada dijo Zernica Goetz de Cambridge, la científica de Cambridge. Yo, mis, ahora el contraargumento voy a seguir. Y bueno, ustedes dijeron que
Por ejemplo, la mujer de Argentina fue un aborto clandestino que se lo hizo ella misma, pero en las... eh, eh, en el 36% que está legal el aborto, ¿ustedes aseguran que no hay abortos clandestinos? Porque Stop, el aborto... Vicente. Lo que pasa es que lo que usted está formulando tiene que ver con la instancia que viene después, ¿ya? Que es la confrontación, que es una pregunta al otro equipo. Aquí, en la instancia anterior, ustedes tenían que plantear, solamente los contraargumentos que tienen, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la siguiente instancia, que es la confrontación. Recuerden que este tiempo es compartido y lo va a comenzar usted, Vicente, para que termine de formular su pregunta. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, voy a continuar, y perdón si me equivoqué, pero me enredé un poco. Y bueno, lo que está diciendo es que la mujer que murió en Argentina, imagínense si hubiera estado legal en Argentina el aborto. Y a lo mejor la mujer era de pocos recursos, no tenía recursos, porque si hay un aborto, no va a ser gratis para todas, no va a ser gratis para todos, va a tener un costo, porque eso trae implemento médico, trae pagarle a los médicos, pagar el hospital, pagar la camilla. Por eso, ¿ustedes aseguran de que habrá un aborto, que no habrán abortos clandestinos? A lo mejor bajará, pero si gana bien abortos clandestinos, porque aquí en Chile hay muchas leyes por ejemplo, contra el robo, que si uno roba tiene años de cárcel, depende de la gravedad del robo, pero si colocan, pero siguen habiendo robos en Chile. Entonces, si colocan una ley contra el aborto, ¿quién asegura de que no habrán abortos clandestinos? Porque eso traerá un costo. Porque no creo que sea muy barato, porque igual es una cirugía. Como cualquier otra cirugía, por ejemplo, no sé, se rompió un brazo y tienen que mandarlo al hospital. Es lo mismo. Entonces, ¿quién asegura de que no habrán abortos clandestinos si legalizan el aborto aquí en Chile? El que te lo de yo te respondo. El que debería garantizártelo sería que de por sí la ley debería estar diseñada de tal forma de que las instituciones te orienten para no realizar abortos clandestinos. O sea, al final, claro, porque también está el tema de que está el tema de la vergüenza, porque sí, se ve mucho ese tema de que la mujer pasa vergüenza, pero por eso hay instituciones diseñadas para, para orientar para que no se realicen de esta forma, no, que no conviene, no le conviene a ninguna mujer, básicamente. Yo te voy a responder ahora, y también hay orientaciones y la educación en todo Chile dice que no hay que robar, pero la gente lo sigue haciendo. Entonces, ¿quién asegura de que no habrán abortos en las casas? O que no habrá aborto a lo mejor en una plaza, porque a lo mejor es verdad, no sé, había una pareja que se embarazó una niña, no sé, de 18 años, y la niña no quiere, y la niña no tiene el recurso, y a lo mejor los papás tampoco. Y ella se empieza a hacer un aborto clandestino, porque no tiene los recursos necesarios. Entonces, si tú estás diciendo que habrá orientaciones que guíen al aborto legal, o sea, que habrá el aborto en hospitales, igual hay instituciones y orientaciones que llevan a no robar y la gente sigue robando. Se acaba el tiempo, chicos. Vamos a tomarnos ese minuto entonces para la última instancia, que es la de conclusión. Vamos a volver a iniciar sus sesiones de grupo individual para que preparen su conclusión y cerramos con su debate. Perfecto, continuamos entonces con la conclusión de nuestro debate, ¿sí? La sección final. Ahora que ya prepararon, recuerden que comenzamos con el grupo a favor y después con el grupo en contra, que están debatiendo sobre la legislación del aborto bajo 3 causales. Muy bien, chicos, comenzamos entonces con el grupo a favor. Bueno, después de haber escuchado a los compañeros de la banca a favor y en contra, o sea, sobre el aborto bajo de las tres causales, sus argumentos más que obvio que
aborto, o sea, con los de las mujeres, y aparte que, o sea, no todos poseen los anticonceptivos modernos, y aparte del 36% de legalizar o de legalización que tiene en total desde el país, que obviamente igual cierta parte de ese 36% igual siempre ha sido bueno, y aparte de principio a fin, que aún siguen bien, no tienen como ningún problema, según lo que yo he visto algunos informes que salen de esos países. Pero aparte, que igual una cosa más que recalcar, que una cirugía y un aborto no es tan igual, porque una cirugía te están, ¿cómo se dice? Viendo algo dentro del cuerpo para ver si se puede reparar o no. Si es que estamos hablando de un aborto que estamos haciendo, no es tanto así igual, pero igual continuando, eh, igual recalcando un poco del artículo 1 y 12 del CDAW, ya que dicen de la discriminación y eliminación, como dijeron, de que obviamente puede ser esto algo beneficio a la mujer en un futuro. Esto si se puede legalizar, o sea, obviamente los hospitales, obviamente con una buena capacidad para hombres, o sea, para las mujeres en sí, puede ser que obviamente ese 36% aumente y aparte sea más bueno, y obviamente no recurramos mucho a unos abortos que pueden ser fatal, incluyendo como a la mujer que puede morir en ese transcurso. Muchas gracias. Muy bien, ahí nos sobra un poquitito de tiempo, pero no hay problema con eso. Continuamos con el equipo en contra. De un segundo que estoy anotando unas observaciones. Y entonces el grupo en contra va a comenzar ahora. Por favor, comience. Ya, para finalizar con la conclusión de la bancada en contra del aborto, para prevenir la mortalidad y el sufrimiento causados por el aborto, se requiere 3 acciones principales: proporcionar anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y ofrecer servicios de interrupción sin riesgo, y tratar las complicaciones resultantes del aborto. Además, cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de someterse a un aborto independientemente si el procedimiento es seguro y legal o no. Y si no es posible acceder a un aborto en condiciones médicas seguras, arriesgará la vida para interrumpir el embarazo. Cuando ocurren complicaciones derivadas de un aborto, la mujer suele renunciar a buscar ayuda médica profesional por temor a las consecuencias sociales que esto les puede acarrear. Y para finalizar lo que dijimos anteriormente, la tasa de enfermedades es muy elevada, tanto con las patologías que trae hacerse un aborto y el daño psicológico que tiene la mamá, ya que se comprueba que después las mujeres tienen una depresión importante porque piensan qué pasa si hubiese tenido ese bebé. En tanto la religión, gran cantidad de personas son creyentes y fieles a la Biblia. Como dicen los 10 mandamientos de la Biblia, uno de ellos no es matarlo. Gracias. Muy bien. Muy bien, chiquillos, un aplauso. Vamos a dejar de compartir aplausos con sus reacciones de Zoom. Sé que no nos podemos escuchar acá. Muy bien, excelente. Un aplauso para el equipo, por supuesto. Aquí nos vamos a poner nuestras reacciones. Eso, muy bien. Y bueno, la retroalimentación puntual del equipo yo la voy a hacer llegar de manera escrita. Sabemos que estamos en una circunstancia diferente. Acá están las observaciones que vamos colocando de cada uno de ellos. Sí, no olvidar, chiquillos, que no se pueden salir de la argumentación. Cada uno de los argumentos que ustedes tienen que presentar deben ser coherentes a lo que el otro equipo está planteando. ¿Sí? Mantener la claridad. Eso es súper importante considerarlo para los equipos que vienen. También tener mucho cuidado con incurrir en falacias. Recuerden que eso también está dentro de la pauta. Y si yo tengo un argumento que no lo puedo respaldar, probablemente voy a estar incurriendo en algún tipo de falacia. Así que es importante volver a revisar esa situación. ¿Ya? La retroalimentación particular de este equipo la voy a hacer llegar a ustedes por medio de la plataforma, ¿cierto? Porque recuerden que la pauta tiene una parte que es grupal y otra parte que es individual, ¿sí? Así que cada uno va a tener su retroalimentación. Muy bien, queridos, los felicito por su participación. Sabemos que estamos en una situación súper distinta. Algunos nos ponemos nerviosos por el hecho de estar siendo grabados, así que no vamos a ser tan tajantes con el tema de la evaluación de la oralidad en esta circunstancia.
Vamos a evaluar más que nada el tema de la preparación de los argumentos, el proceso que ustedes realizaron, ¿cierto? Y obviamente su presentación que sea coherente con el tema presentado. Valga la redundancia. Hasta yo me pongo nerviosa aquí siendo grabada. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a continuar con el grupo de la pena de muerte, ¿sí? Y para eso nos vamos a tomar un pequeño minuto para poder armar ese grupo y darle su tiempo de separación. La gente que ya expuso y está aquí desde temprano, obviamente tiene la libertad de empezar a retirarse de la sesión, porque en realidad hay gente que está aquí desde las 10, 11, desde las 11. Entonces, Desde lleva las mucho 11, Miss. tiempo. Sé que te lleva mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que yo empecé a las 9 con clase. Sí, lo voy a aceptar al tiro. Muy bien, entonces vamos a pausar un poco. Muy bien, queridos, entonces continuamos con nuestros debates y ahora va a presentar el equipo que va a debatir acerca de la necesidad de legislar nuevamente sobre la pena de muerte en Chile, ¿ya? Tenemos un grupo a favor que está compuesto por Jordi Jorquera, Martín Hidalgo, Sebastián Huilcapán y Catalina Uribe, y el grupo en contra de Matías Aliaga, Javiera Contreras, Raúl Zapata y David Gutiérrez, ¿sí? Vamos a comenzar, como es habitual, con nuestra introducción. Cada equipo va a presentar su postura, ¿cierto? Y la contextualización del tema. Y partimos con el grupo a favor. Así que podemos comenzar, chicos, desde ahora ya. Buenas tardes, compañeros y mis. Mi nombre es Catalina Uribe y con nuestra bancada les presentaremos nuestra postura a favor sobre la legalización de la pena de muerte en Chile. Los que abogan en contra de la legalización de la pena de muerte en nuestro país argumentan con que el Estado garantiza y protege la vida humana, que es el mismo el que se organiza para defender al imputado y a la familia, por lo que legalizar la pena de muerte correspondería a un maltrato cruel e inhumano para el reo al estar atentando contra su vida, justificándose con que el Estado debe corregir y no castigar. Por otro lado, para aquellos que en este caso somos nosotros los que apoyamos la legalización de la pena de muerte, se justifica ante la necesidad de defensa que tiene la sociedad y por el poder disuasivo de la pena capital. Aunque la pena de muerte no ha demostrado ser una medida efectiva para reducir la criminalidad en nuestro país, y por más fuerte que esta suene, es necesaria, pues hay antisociales que simplemente no pueden reintegrarse nuevamente a la sociedad, ya que nuestro país no cuenta con las condiciones necesarias para ayudar de forma psicológica a las personas con rasgos psicópatas o asesinos como tal. Con respecto a un posible error judicial, sostienen que la pena de muerte debe aplicarse siempre y cuando la posibilidad de error esté excluida, es decir, que las pruebas del delito sean indiscutiblemente evidentes. En cuanto al derecho de vida, al derecho de la vida que tiene el reo, al momento en que el criminal secuestra, viola y asesina a una persona, éste ha perdido sus derechos desde el momento que no respetó los derechos de sus víctimas. Y es por esto y por otras razones que la legalización de la pena de muerte en nuestro país debería ser aprobada. Muy bien. Continuamos entonces con el equipo en contra. Muchas gracias, Catalina. Y comenzamos entonces con el equipo en contra. Pueden empezar, chicos. Buenas tardes, compañeros y profesora. Con nuestra bancada vamos a presentar nuestra postura sobre la legalización de la pena de muerte en Chile. La pena de muerte es la ejecución de un delincuente que ha sido condenado en juicio. A esta pena se le conoce comúnmente como la pena capital y se aplica como sanción penal ante delitos muy graves, a los que se les denomina delitos capitales. No todos los delincuentes actúan racionalmente, es más, no es racional ser delincuente. Hay personas que cometen delitos por factores culturales, tal como el honor, el reconocimiento, la formación previa, circunstanciales como la droga, el alcohol, la necesidad económica o patológicos, que no responden a la descripción arquetípica del hombre racional, que en todo momento, respondiendo al instinto de supervivencia, elegirían vivir a enfrentar la muerte. La pena de muerte, pena capital o ejecución es el mayor castigo de un Estado hacia un ciudadano, la muerte. Sin embargo, tenemos que hacernos la siguiente interrogante: ¿es realmente efectiva? Pensándolo bien, cada delincuente debería tener la oportunidad de
rehabilitación o investigar con este, o incluso demostrar su inocencia, ya que han habido casos en los que se ha aplicado la pena de muerte en gente que no cometió un delito. Por ejemplo, el caso de George Julius en 1944, un niño afroamericano quien a sus 14 años fue acusado del asesinato de 2 niñas y ejecutado injustamente por el racismo que se vivía en Estados Unidos por el momento, ya que 70 años después de su muerte se demostró su no culpabilidad. Es por esto que no debe ser legalizada la pena de muerte. Miss está silenciada. Miss está silenciada. Ahora sí, perdón, es que estaba mi hijo aquí en el espacio, entonces hacía un ruido terrible. Ya, chiquillos, ahora sí, vamos con la presentación de los argumentos, ¿cierto? Recuerden que para esto tienen 4 minutos. En esta ocasión, la idea es que cada grupo presente los argumentos más importantes que tiene, ¿ya? Así que vamos a comenzar para nuestra argumentación. Y empezamos con el grupo a favor. Pueden comenzar, chicos. Por mi parte, con mi bancada a favor, creemos que una de las razones por las cuales se debería legalizar la pena de muerte para aquellos que cometen delitos graves es porque este tipo de personas hacen mucho daño a los demás y en ocasiones no obtienen el castigo que merecen, ya que estamos hablando de personas que matan, violan, secuestran, y aparte de todo esto, le podemos sumar que la pena de muerte nos puede ayudar a reducir la sobrepoblación y las malas condiciones que se dan al interior de los recintos penitenciarios, ya que la cantidad de reclusos que se penalizarían con la pena de muerte corresponden a todos quienes hayan cometido delitos sexuales, secuestros y o homicidios, que son alrededor de 8.200 reclusos. Y esto representa un 18% de la población penal en Chile. Según un estudio de las cárceles en Chile, llegan a alcanzar un 88% de sobrepoblación, como en el caso de la ex penitenciaría de Santiago, la cual tiene capacidad para 2.300 reclusos, y en el momento en que fue visitada había más de 4.000 reclusos, alcanzando un 87% de sobrepoblación. Estos grandes problemas de hacinamiento conllevan pésimas condiciones, muchos problemas de salubridad y una gran falta de espacio en el interior de los recintos, dejando a reclusos hasta 16 horas sin recibir alimentos, como señala el informe del Canal 13. En este contexto, y analizando la información anterior, se podría llegar a la conclusión de que al legalizar la pena de muerte para crímenes graves, como sexuales o homicidios, entre otros, se podría reducir la sobrepoblación en las cárceles de Chile. Ahora les dejo con mi compañero Sebastián Huircapán. Bueno, desde el aspecto económico, es muy importante recalcar el costo que tienen los reos estando en la cárcel, considerando que los reos que serían derivados a pena de muerte son por delitos mayores. Estos corresponderían a rehenes sentenciados a cadena perpetua, quienes son mantenidos, alimentados y son un gasto más que una inversión para el Estado, lo que puede sonar muy cruel, pero si consideramos que la cárcel tampoco actúa de forma de reinserción para aquellas personas que entran, resulta injustificable en el hecho de ilegalizar la pena de muerte. El costo que tiene para el Estado de Chile mantener a un preso alcanza los 724.000 pesos mensuales, lo que resulta muy caro. Esto podría mejor ocuparse para niños del Sename, quienes son el futuro del país y quienes sí pueden ser educados desde una base. Estos 724.000 pesos anteriormente mencionados es parte del contenido de oficio que el Ministerio de Justicia envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado el pasado 30 de noviembre. También se debe tener en cuenta el precio que tienen las investigaciones por parte de PDI y Carabineros para dar con aquellos criminales, que en el año 2002 llegó a 593.5 millones de dólares, según el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En esto se aplica la lógica de menos delincuente, menos gastos.
En el caso sobre la pena de muerte, la moralidad, la ética con la cual se rige ha sido bastante contradictoria y debatida sobre si es correcto moralmente la pena de muerte en casos graves y violentos. No es un secreto que las cárceles en Chile no alcanzan el rango de mínimo de reinserción, haciendo las cárceles las verdaderas escuelas para seguir aprendiendo a delinquir. Muy bien, queridos. Pausamos nuestro tiempo entonces. Y ahora, como ustedes ya bien lo saben, después de haber visto varios debates, vamos a comenzar con nuestra primera confrontación, ¿ya? Recuerden que este es el tiempo compartido. Espero que hayan puesto mucha atención a los argumentos que presentó cada equipo, porque la idea de ahora es que ustedes puedan plantear interrogantes, ciertos cuestionamientos al Miss, otro equipo o Miss adelantarnos. no argumentó el otro equipo. Ah, perdón, por eso se me marcó 2 veces. Perdón. Ahí está. Retornamos. Y aquí yo me voy guiando a veces por esto y anotando acá abajo. Ya, queridos, ahora sí, el otro equipo, el equipo en contra, ¿cierto? Antes de nuestra confrontación. Ahí sí, que se nos cambió la diapositiva. Ahí sí. Muy bien, ahora sí. Equipo en contra con los argumentos más importantes, por favor. Comience. Buenas tardes a todos los presentes. Con mi bancada presentaremos argumentos en contra de la legalización de la pena de muerte. Se piensa que los castigos que aplica la ley son muy suaves y que si estos fueran más drásticos, los malos no se atreverían a delinquir. Pero para la mayoría es peor la prisión que la pena de muerte, ya que a los delincuentes más jóvenes les atrae la muerte, razón por la cual el suicidio juvenil aumenta sistemáticamente. Es ridículo amenazar con la pena de muerte a una población suicida. Además, no contribuye a lograr una sociedad más segura. No hay pruebas científicas que demuestren que la pena de muerte brinda una solución al problema de la delincuencia. Por el contrario, la delincuencia puede reducirse mediante una policía mejor formada, equipada y mediante un sistema efectivo de administración de justicia, educación y equidad social, entre otras cosas. La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio efectivo. No se ha demostrado en ningún sitio que el efecto disuasorio de la pena de muerte sea superior al del encarcelamiento. De hecho, en muchos de los países en los que se ha abolido la pena de muerte, los índices de criminalidad han disminuido. Por ejemplo, el índice medio de asesinatos en Estados Unidos para los estados que utilizan la pena de muerte es superior al de los estados que no lo hacen. Es un hecho que la pena de muerte viola los derechos humanos y cuando se aplica la pena de muerte es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir. La pena de muerte genera más angustia y perpetúa el círculo de violencia. Las víctimas del delito original y las personas ejecutadas por él no son las únicas que sufren. Las familias de los condenados a muerte comparten el tormento psicológico de saber que la ejecución puede tener un lugar en cualquier momento. Y sufren un enorme dolor cuando finalmente se lleva a cabo la ejecución. Esta también embrutece a quienes participan en el proceso. La lucha contra la delincuencia no debería crear más desdicha mediante la violencia. La sociedad debe afirmar la vida, no extinguirla. Perfecto. A modo introductorio, sabemos que desde una perspectiva formal, la reinstauración de la pena capital no es admisible. Toda vez que el Estado chileno, al suscribir y ratificar el Pacto de San José de Costa Rica, se ha obligado a no restablecerla una vez que haya sido abolida, y atendido que Chile derogó la pena de muerte mediante la ley número 19.734, su resurgimiento es teóricamente imposible, sin previamente renunciar al pacto. Muy bien, queridos. Comenzamos entonces, ahora sí, con la etapa de confrontación donde cada equipo va a poder plantear sus cuestionamientos al equipo adversario. La idea es que este sea un tiempo compartido, así que vamos a comenzar desde ahora. Quiero que levante la mano la persona que quiere comenzar esta parte del debate. Yo, bueno, no sé cómo levantas la mano. ¿Así? Ya. Muy bien, sí. Excelente. Comenzamos entonces. Ya quería partir con la confrontación con María Creo, que empezó a hablar de
que para los asesinatos o temas de la pena de muerte existen también como que alguien mata por formas culturales, honor o por abuso de drogas o alcohol. Pero yo me pregunto si eso es una verdadera excusa para alguien que cometió un asesinato. Estamos hablando sobre pena de muerte, no estamos hablando de delitos menores como hurto o un robo menor, sino de asesinatos capitales, penas capitales que tienen que ver con asesinatos, violaciones, torturas. A eso nuestra bancada está a favor de la pena de muerte. También escucha ahí que cada delincuente merece derecho a rehabilitación. Obvio que cada delincuente merece derecho a rehabilitación y se les da, pero en Chile la rehabilitación o la reinserción social es casi nula, haciendo las cárceles verdaderas escuelas para seguir delinquiendo. Una persona que entró con el odio de haber matado a alguien, obviamente después de cumplir su pena, va a seguir cumpliendo ese odio, va a seguir teniendo ese odio en sí. También escuché por ahí un caso que nos dijeron de ejecuciones hacia un inocente sobre un afroamericano. En Chile la legalización de la pena de muerte no se ha cambiado, sigue legalizada, pero se editó. Solamente que en casos de guerra, los militares pueden acudir a la pena de muerte. Eso significa que sigue en nuestra Constitución. Desde entonces, acá en Chile nunca se ha visto un caso de pena de muerte hacia inocentes. Él solamente nos dio un dato de hacia afuera, donde tienen otras leyes. También nos dijeron sobre la seguridad, que la pena de muerte no nos garantiza la seguridad. Yo quiero decir que si hacia esa persona que asesinó, violó o violentó a alguien de tal forma para violar su derecho de vida, no debe ser justo darle su mismo castigo en la misma proporción de la forma más humana posible, que sería como la pena de muerte, porque nosotros no estamos hablando de un tipo de ejecución en masa ni nada, estamos hablando de pena de muerte, de hacerlo de la forma más humana posible, que vaya abarcando y eso es lo que no sé si aquí más tiene algo que contar por lo que fue escuchando. Mi compañero está silenciada, Miss. Ahí sí. Chicos, ¿cómo responde el otro equipo? Recuerden que esta instancia es para compartir las opiniones. Vamos a darle un poco más de tiempo porque se absorbió un poco el tiempo con la intervención de Jordi. Jordi planteó varios puntos ahí. Y después notándolo. Ay, yo partí no lo había visto, porque no me sale marcado, lo tapa un poco la pantalla. Yo quería mencionar que, como bien dijo Jordi, que la pena de muerte va a ser en cuanto a delitos mayores. Existen muchos casos en los que se ha dado que hay reos que pasan años por delitos que no cometieron, debido a una mala investigación, o incluso alguna inculpación, que lo inculpan a una persona inocente para que pague en cárcel. También escuché que Martín mencionó que los delitos disminuirían si la pena de muerte es aprobada, pero esto es un hecho. En Estados Unidos hay un estudio y hay muchos datos que comprueban que donde la pena de muerte... Pero se me desordena un poco la idea. Disculpe. No se preocupe. En Estados Unidos hubo un estudio donde la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos es legal la pena de muerte. Pero los índices criminales han aumentado, al contrario de cómo se menciona aquí. Recuerden, chiquillos, a diferencia del primer grupo, acá no se han mencionado siempre las fuentes. Espero que en su planilla de investigación estén. Si no, en la parte donde ustedes van a contraargumentar, pueden volver a mencionar las fuentes que presentaron, ¿ya? Para que no se olviden de eso, para que tengan todos los respaldos suficientes. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es nuestra refutación, y para eso cada equipo va a tener 1 minuto
¿cierto? Para reunirse, vamos a pausar nuestra grabación y nos juntamos para que cada uno plantee sus contraargumentos de manera concisa. Entonces, bien queridos, empezamos con la refutación de ambos equipos. Partimos con el equipo a favor que va a refutar, ¿cierto?, la postura del equipo en contra sobre la pena de muerte, ¿ya? Comenzamos entonces ahora, chicos. Bueno, para comenzar, Javiera dijo que equipar a la policía de mejor manera sería eficaz. Lo que yo no lo veo muy eficaz porque esto generaría mayor preparación de parte de los delincuentes, estos adquirirían mayores conocimientos y estos también estarían también a la par de la policía, generándose siempre este conflicto. Y también Raúl Zapata habla del dolor de los familiares de aquellos delincuentes. Lo que no toma en cuenta él es el dolor de los familiares de las personas que son víctimas en todo esto. Los que serían los familiares de las víctimas de violaciones, abusos y homicidios. También quería calcar yo con la reinserción que escucho por ahí. Tengo datos oficiales de Fiscalía de entre enero y junio del 2020. Muy abreviado, 2 de cada 3 presos vuelven a delinquir, o sea, existe un 32% de reinserción social, donde cárceles no tienen, no existe casi la reinserción social, y con datos de que solamente en la zona metropolitana, entre enero y junio del 2020, ingresaron más de 7.000 reos, los cuales solamente el 20 han logrado su recuperación de libertad. Esto quiere decir que la reinserción en sí va fallando. También escuché errores de inocentes. Nosotros estamos apoyando la pena de muerte y también apoyamos que exista una investigación clara para quienes los quieran, para quienes vayan a tener esta pena de muerte, investigaciones, ¿cómo podría ser la palabra? Que no se vaya a cometer ese error a cualquiera o a cualquier inocente. Stop, se acabó su tiempo, queridos. Y comienza la refutación entonces del equipo en contra. Comiencen. Bueno, yo voy a refutar sobre el área económica que habló Sebastián, que argumentó con una noticia de La Tercera que dice que mantener un precio alcanza los 724.000 mensuales. Bueno, si nos vamos a los gastos que se deben hacer para dar la pena de muerte a alguien, nos daremos cuenta que es mucho mayor que mantenerlo en cadena perpetua. ¿Por qué? Si analizamos los países que tienen la pena de muerte, según una oficina legislativa de allá del estado de California, el costo anual de encarcelamiento, o sea, mantener a un preso en el estado es de $47.000 anuales. Y el precio es muy similar en casi todo Estados Unidos. Pero los cálculos de la DPIC, que significa Centro de Información de la Muerte Penal, analizó los costos que se ocupan en dar la pena de muerte y le cuesta a California como unos 114 millones y es más al año que el costo ordinario que de detener a los condenados en la cárcel por vida. Entonces, cada ejecución ha costado más de 250 millones y es mucho. Y un artículo de allá también en Estados Unidos, de Dallas Morning News, que también fue analizado por la DPIC, hablaba del estado de Texas, donde un caso de la pena de muerte cuesta un promedio de 2 millones, casi 3 veces el costo de encarcelar a alguien en una celda sencilla de máxima seguridad por 40 años. ¿A qué voy con esto? Que aunque Estados Unidos gasta hasta 3 veces más en Chile en mantener un preso, el costo de dar pena de muerte aún así lo supera por mucho. Entonces, si hablamos de legalizar esto en Chile económicamente, no conviene para nada dar pena de muerte a una persona. Muy bien, chicos. Pausamos ahí. Ahí estamos listos. Vamos a comenzar entonces ahora nuevamente con esta instancia de confrontación donde ustedes van a poder responder a los planteamientos del equipo contrario, también plantear cuestionamientos.
Les pido por favor que sus intervenciones sean breves porque el tiempo es compartido y son de 3 minutos, ¿ya? Recuerden que este tiempo lo comparten con el otro equipo. Así que puede comenzar el grupo a favor porque acaba de terminar el grupo en contra para que ustedes puedan plantearse. Muy bien, David, mira, yo comenzamos tengo una duda, entonces. tú acabas de hablar- Comience. Ya, David, mira, acá tú vas a hablar de datos económicos. Yo te quisiera saber, todos esos datos, ¿tú de dónde los sacaste? Porque nosotros también estamos investigando y encontramos que la pena de muerte, en cambio de abalanzar la economía, la ayudaría, ya que tú estás hablando de un solo preso, pero ¿cuántos presos en sí están cumpliendo pena de muerte? También estás sacando datos desde afuera, donde Chile no tiene los mismos tratados, porque también la pena de muerte tiene que ver con tratados, legalizarla, sacar, pero tú me acabas de dar datos desde afuera, internacionales, entonces quisiera saber eso. Agregar también que no son solamente 724.000 pesos al mes por reo. Recalqué yo que en el año 2002 se gastaron 593 millones de dólares solamente en investigaciones. Y recalcar también que en Estados Unidos las cárceles y todo eso no tienen las mismas condiciones que en Chile, entonces se debe considerar eso también. No sé si tú mismo quieres responder, David, porque el cuestionamiento va hacia la fuente que planteaste. Sí, bueno, yo la fuente la saqué, como dije, de una página de allá de Estados Unidos que literal se llama Centro de Información de la Muerte Penal, que habla de todo eso y de todos los estados y todo. Y bueno, lo asemejé con lo de Chile porque allá ya está establecida la pena de muerte por muchos años. Allá hay... y allá, o sea, acá gastaron 90 millones, creo que dijiste, Seba, pero allá cada ejecución ha costado más de 250 millones de dólares, y eso es mucho más que 90.000 millones. Si lo calculáis bien, 250 por 600, no sé cuánto, 650 creo, 1.000 millones son como 200 millones. Pero yo hablé de 593 millones de dólares al año solamente en investigaciones, y eso son datos chilenos. Y bueno, en Estados Unidos, como dije, las condiciones son muy diferentes, entonces no se puede comparar mucho eso, comparando los salarios de ellos y todo eso, no se puede comparar las condiciones prácticamente en las que viven los reos de allá y los reos de acá. Quería recalcar también que tú dices Estados Unidos como general, pero por lo que yo tengo entendido que Estados Unidos, solamente un par de estados tienen legalizado la pena de muerte. Se acabó el tiempo, Sí, queridos. son creo que 8 estados. David, se acabó el tiempo. Vamos entonces, ya que terminamos la confrontación número 2, vamos a nuestra conclusión y para eso recuerden que ustedes como equipo van a tener 1 minuto para poder organizar su conclusión, ¿cierto? Ahí debería llegarle las invitaciones. Y el último, no es el último grupo. El equipo que va a debatir sobre la pena de muerte va a presentar su conclusión. Recuerde que empezamos con el equipo a favor y después el equipo en contra. Muy bien, queridos, comenzamos entonces con el equipo a favor ahora. Ya. Para concluir nuestra bancada, la pena de muerte es la forma más humana posible para castigar a quien cometió algún delito grave, penal, pena capital me refiero. Además, utilizar la pena de muerte en casos justificados es la manera de proteger la vida de los ciudadanos, ya que así quedaría totalmente garantizada la seguridad de ellos. Así, sacando a esta clase de delincuentes de la población. Debido a que es la forma de correr el riesgo de que los criminales vuelvan a cometer su delito, brindando así la tranquilidad no solo a las víctimas afectadas, sino también quienes el agresor, ¿cómo sería la palabra? Violó su garantía de vida o de seguridad.
exponiendo a otras personas de la sociedad a otros ataques frecuentes. Y a la vez mejorando la economía en general, ya que es mucho más barato la pena de muerte que mantener a un reo durante años en cárcel. Y no alcanza a decir esto, pero la pena capital parte desde Chile, sacaron la pena de muerte, hasta la pena capital parte desde 20 años hacia arriba, hasta los 40, que sería el máximo, y ya empieza la pena cadena perpetua, para que saque los cálculos. Y también quería plantear lo siguiente. ¿No creen que un mundo con menos delincuentes, asesinos, violadores, psicópatas, no sería un mejor mundo? Y si se pudiera llegar a legalizar la pena de muerte, ¿no sería un mejor mundo? Por estos motivos, nuestra bancada apoya la pena de muerte y está a favor. Muchas gracias. Muy bien, queridos. Concluimos entonces con el equipo en contra, que va a presentar su conclusión respecto al debate realizado. Puede comenzar entonces el equipo en contra desde ahora. Para sintetizar los argumentos de nuestra bancada y a la vez nuestra postura, la pena de muerte, si bien es una forma de acabar con la delincuencia, no es la más efectiva, puesto que ya se ha comprobado que aboliendo esta, la tasa de crímenes no disminuye. De hecho, se mantiene y en otros casos incluso aumenta. Al mismo tiempo, el ejecutar un prisionero le da la salida fácil, que es la muerte, en lugar de cumplir con su condena. O peor aún, aquellos suicidas cometerían crímenes fatales solo para que se les aplique la pena de muerte en ellos. También hay que tomar en cuenta el hecho de que se ha llegado a ejecutar gente inocente, como el caso de George, que fue mencionado al principio de este debate, y este tipo de errores no se pueden revertir. Y es por esto que mi equipo y yo estamos en contra de la pena de muerte. Muy bien, chicos. Entonces, ahí sí. Le agradecemos entonces a este equipo, un aplauso ahí con sus reacciones de Zoom. Excelente presentación, chiquillos. Obviamente sabemos que esto implica partes que son un poco más complejas de desarrollar, que tienen que ver con la presentación oral, ¿cierto? Que siempre nos pone un poco nerviosos. Recordar también lo importante del tema de las fuentes. Ya, ustedes previamente me tuvieron que enviar un trabajo donde yo les pedí las fuentes para corroborar si efectivamente eran fuentes reales. Tengo una anotación acá con respecto al grupo a favor, que le faltaban argumentos cuando ustedes me enviaron su trabajo de investigación. Ya, y les pedí ahí los comentarios que lo volvieran a enviar para que esté completo con los respaldos, ¿ya? Porque el archivo que subieron Miss, estaba... ¿usted revisó bien eso? Porque yo mandé la tabla, la mandé completa y creo que revisó a lo mejor la de otro integrante, que era a lo mejor la mandó solamente para completar la tarea, pero yo lo mandé Sí, Miss. completo. Ya. Yo mandé una que estaba solo mi argumento porque pensé Incompleta. que sí, Ya, porque pensé que perfecto. los chiquillos no la habían mandado, pero sí la habían mandado, entonces de hecho la avisé por Ya. chat, de hecho. Sebastián, usted entonces subió la ficha completa, ¿o no? Sí, sí. Ya, entonces voy a revisar la suya, porque seguramente cuando revise la de Martín, marqué a todo el grupo. Por eso siempre les digo que manden, cuando hacen un trabajo grupal, manden un solo trabajo, para no tener ese problema. Entonces vamos a revisar la de Sebastián para que así queden con todos sus respaldos. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces durante su presentación oral se le olvida mencionar algunos respaldos o aparecen respaldos nuevos, por ejemplo, el cuestionamiento que le planteaban a David que tenía que ver con mencionar su respaldo. Eso yo lo puedo verificar con la ficha de investigación que ustedes me entregaron. Así que una vez terminando esto, obviamente yo voy a ver si la fuente de David ahí aparece, si está relacionado o no con el debate, ¿cierto? Así que ahí va a tener como su instancia de poder resolver ese pequeño problema que tuvieron en realidad durante la presentación. Pero me parece que a grandes rasgos su presentación estuvo muy bien, queridos. Así que los felicito por eso. Vamos a comenzar entonces con el último grupo. Perfecto. Y comenzamos entonces con el último debate que va a tratar el tema, o el tema polémico en realidad, que se relaciona con un tema bastante contingente. ¿Sí? Se debe hacer desconfinamiento ahora en Chile. ¿Ya? Esto obviamente en el contexto de la cuarentena que estamos enfrentando por el tema de la pandemia del COVID-19. Muy bien, como es habitual,
partimos con el grupo a favor, quien va a presentar su postura con respecto al tema, la contextualización, ¿cierto? Y la importancia de este, y posteriormente sigue el grupo en contra. Y comenzamos entonces, grupo a favor, puede comenzar desde ahora ya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy con mi grupo del bando a favor del desconfinamiento, constituido por Juan Pablo Romero, quien hablará de modelos internacionales, Ignacio Cepeda, de la violencia hacia la mujer, Constanza Sayán, de la economía, y el que está hablando, Vicente Pablo, sobre la salud psicológica de las personas. Lo primero que tenemos que saber es qué es estar confinado, el cual consiste en estar obligado a estar encerrado. Y el desconfinamiento son los pasos para dejar de estar encerrado, y el desconfinamiento se divide en 5 pasos. El paso 1 es la cuarentena, el cual impide la movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. El paso 2 es la transición, el cual disminuye el grado de confinamiento, evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio. El paso 3 es la preparación, el cual se levanta la cuarentena para la población general, excepto para los grupos de mayor riesgo. En el paso 4 es la apertura inicial, el cual retoma ciertas actividades de menor riesgo de contagio y minimizando las aglomeraciones. El paso 5 es la apertura avanzada, el cual se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, pero siempre y cuando con las medidas de autocuidados. Eso es. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien, continuamos entonces con el grupo en contra para que nos plantee su postura. Perdón, ahora sí. Puede comenzar. Miss, no parto. ¿Ah? No he partido. Vamos. Cuando usted me diga. Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy junto a mi equipo vamos a evidenciar el por qué no se debe levantar el desconfinamiento aún en nuestro país. Este tema es sumamente importante porque estamos hablando de salud, de vidas humanas. Chile ya lamenta 12.321 fallecidos producto del COVID y nadie desea que esta cifra aumente, producto de la estrategia que está impulsando el gobierno, el paso a paso. Pero antes de dar los argumentos que evidencian nuestra postura, me gustaría contextualizar el tema de este debate. El 3 de marzo de este año fue el primer caso de COVID-19 que se registró en nuestro país. Y desde ese momento se implementaron medidas reactivas y preventivas, tales como la suspensión de clases, estado de catástrofe, cierre de fronteras, el confinamiento físico de todos los adultos mayores de 75 años, toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la madrugada y las cuarentenas por comunas dependiendo de las cantidades de contagiados, entre otras medidas. El 14 de junio se llegó a la cifra máxima de 6.938 contagiados por día y más de 300 personas fallecidas. A día de hoy, las cifras han bajado considerablemente a 1.263 contagios diarios y 60 fallecidos. Esta baja significativa para el gobierno ha hecho que implemente medidas de desconfinamiento llamado paso a paso, que va desde la cuarentena total a la apertura avanzada de la población, siempre respetando las medidas de autocuidado. Tomando en cuenta estos antecedentes, nos hace reflexionar acerca de si es conveniente el desconfinamiento, sea gradual o no. Muy bien. Ahora, una vez que cada grupo presentó su postura, vamos a pasar a la presentación de los argumentos. Recuerden que para eso cada equipo tiene 4 minutos para presentar sus argumentos más importantes. Vamos a comenzar, como es habitual, con el equipo a favor. ¿Estamos listos? Comenzamos entonces. Ahora, pueden comenzar. Bueno, a continuación voy a presentar desde el área de la salud cómo afecta psicológicamente a las personas el confinamiento en un tiempo prolongado e indefinido. Por lo que sabemos, la cuarentena nos ha mantenido lejos de nuestros seres queridos. Hemos perdido nuestra libertad,
Ha habido incertidumbre sobre el estado de la pandemia y sobre todo aburrimiento, etc. Debido a esto ha generado un estrés agudo en las personas, en lo que esto puede llegar a tener consecuencias negativas, como agotamiento, ansiedad, estrés, irritabilidad, insomnio, poca concentración, indecisión, deterioro del desempeño laboral, ira y bajo estado de ánimo. Además de que es común presentar estos síntomas, hay una alta prevalencia de síntomas de angustia y problemas psicológicos. Asimismo, aquellas personas que han estado con una persona en cuarentena con una persona que padece del COVID-19 suelen expresar sentimientos negativos de temor, tristeza, culpabilidad y nerviosismo, etc. Son muy pocas las personas que informan de sentimientos positivos. El COVID-19 nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, donde mantenemos menos interacciones sociales y hacemos menos ejercicio. Sin embargo, puede llegar a tener consecuencias negativas para la salud física y mental. Gracias por su atención. Desde el Muy punto de vista, Ujú. no, conmigo. Continúe, sí. Desde el punto de vista de la violencia a la mujer, la medida de confinamiento que busca proteger a la población del avance del coronavirus se ha transformado en un peligro para quienes son víctimas de la violencia de género. Las mujeres se han visto obligadas a pasar la cuarentena al lado de sus agresores. Y si bien el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género reveló que en Chile hubo una disminución de las denuncias efectivas en relación al mismo periodo del 2019, las llamadas al fono de ayuda 1455 aumentaron más de un 70%. Al respecto, en una entrevista con la Secretaria de Género y Sexualidad de la UC, Gloria Jiménez dice que estas circunstancias en que hay mucha tensión, incertidumbre, problemas financieros y problemas psicológicos, es esperable que en una familia donde ya existe violencia intrafamiliar se acentúe. Gracias por su atención. Ya, perfecto, chicos. Miss, Continuamos falta entonces. que diga porque está con el internet lento. ¿Quién? La Connie falta con su argumento. Ya, y la Constanza está con el internet un poco lento, pero ¿se cayó o no? Aquí está Que la... no sé dónde está, pero por mientras yo voy a decir mi argumento. Ya, perfecto. No se ¿Me preocupen, escuchan? chiquillos, que eso no le afecta a la evaluación, así que tranquilo. Constanza, no sé si nos escucha. ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces partamos como lo tenían organizado, que era con Constanza después, ¿cierto? Sí. Ya. Listo, Constanza. Puedes empezar. Ya. Desde el punto de vista económico, la pandemia del COVID-19 que se expande a nivel global y las medidas sanitarias han llevado a los países a presentar una serie de políticas destinadas a mitigar los efectos económicos. El FMI ha pronosticado para el 2020 una caída del menos 3% de la economía mundial, y para Chile es mucho peor porque se pronostica el menos 4.5%. Según estimaciones del Banco Central, la caída de la producción del país sería del 2.5%, observándose a la fecha un impacto negativo en la mayoría de los sectores económicos, lo cual generaría una disminución importante de los niveles de inversión. Por eso se estima una cifra de desempleo del 10%. Sucesivamente se muestra un drástico deterioro en nuestra economía. La actividad económica disminuiría en un 3.3%, acompañado de una baja significativa de los flujos del comercio. Por dar solo un antecedente, la caída de la producción industrial en China ha causado que el precio del cobre haya retrocedido en un 20%, impactando en los ingresos de la minería de nuestro país. Todo lo anteriormente mencionado son razones por las cuales económicamente se ha afectado nuestro país, y sería un gran paso el desconfinamiento para poder reponer todas las caídas existentes. Muchas gracias. Juan Pablo. No, Miss, ahí nomás. Es que era por si la Connie no le alcanzaba el internet. Ya, Yo voy a decir mi perfecto. argumento. Muy bien. Terminamos entonces con el grupo a favor y empezamos con el grupo en contra, quien va a plantear también sus argumentos. Comiencen, chicas. Ya. Nosotros vamos a presentar el primer argumento, que uno de los primeros argumentos para respaldar nuestra tesis es que tenemos las básicas, como utilizar mascarilla, utilizar gel antibacterial y el constante lavado de manos. Un gran ejemplo para esto
es el... Miss. Sí, se escucha, Constanza, no te preocupes. Ay, Perdón, que me Camila. sale que salía conexión inestable. Sí, pero después ya te empezamos a escuchar bien. Pero se entendió tu argumento. Ya. No, sí sigue. Ya, vamos, sigue. Ya. Un gran ejemplo para este sería una de las últimas noticias que presentó el noticiero Mega Noticias, en el que nos informa la gran cantidad de personas que están asistiendo a estos centros comerciales que ya abrieron sus puertas al público. Entre estos centros comerciales encontramos por Las Condes, Casa Costanera, entre ellos Plaza Egaña, Plaza Los Dominicos, Plaza Oeste y últimamente agregándose Plaza Sur. Mi compañera Francisca Drago va a seguir con los argumentos. Chile no está preparado para un desconfinamiento total, ya que es uno de los países que menos respeta el lavado de manos y el distanciamiento social, las cuales son las principales y más efectivas medidas de prevención contra el coronavirus. Esto está aprobado según una encuesta mundial realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Se realizó un estudio aplicado en 58 países a más de 100.000 personas, donde un 75% de los chilenos entrevistados aseguró que se lava las manos con mayor frecuencia, tras la llegada del COVID-19 a nuestro país el 3 de marzo. Este resultado dejó a nuestro país como el segundo con la cifra más baja en esta categoría, solo superado por Sudáfrica. Respecto al distanciamiento social, de al menos 2 metros entre cada persona, menos de un 50% de los chilenos reconoció seguir esta indicación. De esta manera, Chile también quedó como el peor resultado del ranking, dejando por encima únicamente de Japón. Por otra parte, en cuanto a una cuarentena voluntaria, menos de un 80% de los chinos dijo estar adaptándola como medida de prevención de contagio, dejando al país en la casilla número 12 en esta materia. En la misma línea, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, Eugenio Guzmán, explica que el principal factor que aclara el resguardo sanitario y el incumplimiento de las medidas de prevención se debe a la confusión que se da al tener un temor por el otro, pero no por uno mismo. Eso sin saber que las epidemias tienen esa característica de si no me cuido, puedo afectar al otro. Aquí él afirmó que hay poca conciencia en este sentido y está poco internalizado el riesgo que esto tiene. Lo vemos en las fiestas, el mal uso de las mascarillas, el tiempo que tardó la gente en asumir la realidad. Ahora sigue mi compañera Antonia Navarro. Ahora vamos a ver ejemplos en otros países que ya han empezado a sacar la cuarentena de sus respectivos lugares. En estos casos podemos ver el caso de Estados Unidos, que había comenzado a eliminar gradualmente el confinamiento total, permitiendo la respuesta restringida de tiendas, peluquerías, locales de comida, con el fin de reactivar la economía. Pero en estos días se ha vuelto a ver un gran aumento en los contagios a lo largo de todo el país, lo cual ha hecho que algunos planes de reapertura tengan fecha cercana de cierre. Un ejemplo de esto es el sábado 11 de julio se reabrió Walt Disney en Orlando, pese a que el viernes anterior a ese se habían registrado 11.433 casos nuevos de coronavirus en Florida, su segundo mayor aumento hasta el mes de julio. Esta situación ha hecho que alrededor de 19.000 personas, incluidos los trabajadores, firmaran una petición para que Disney se retrasara su apertura. Perfecto, ahí quedamos justo en el tiempo. Si se les quedó algo en el tintero, lo pueden retomar, ¿ya? En la parte de refutación, así que no se preocupen. Muy bien, entonces, ahora vamos a tener nuestra confrontación de 3 minutos, donde ustedes saben que pueden participar ambos equipos, es un tiempo compartido. Como acaba de presentar el grupo en contra, yo les recomiendo que comience el grupo a favor con alguna refutación que tenga presente, ¿sí? Desde ahora comienza el tiempo, las intervenciones deben ser breves porque son solamente 3 minutos, así que comenzamos, queridos. Primero que todo, la Francisca dijo que Chile no estaba preparado para el desconfinamiento ni para la pandemia. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué país estaba preparado para la pandemia? ¿Cuándo nosotros íbamos a ver que en este año va a haber una pandemia? ¿Y cómo llevarla a cabo bien? Poder desconfinarnos y tener las menos muertes posibles. Y Antonia también habló sobre Walt Disney, de que abrieron los parques temáticos, pero los parques temáticos los abrieron para que se jugaran los centros de NBA. Los abrieron hace 2 meses para que volviera la NBA, y hace una semana recién se pudo abrir el primer parque temático para la recreación, en el cual todavía no hay problemas que han sido notificados.
Walt Disney solo se ocupó para jugar la NBA durante 2 meses. Nosotras Ahí en este tienen- caso tenemos, además del caso de Walt Disney, tenemos otros ejemplos como en el caso español, donde después de que se sacó la cuarentena de España, hubo un aumento que se mejoró a la curva que tuvieron en marzo. O sea, fueron 241 casos nuevos solo hasta el 9 de junio, que eran los datos que nosotras teníamos de cuando buscamos la información. Y también que habían centros de coordinación y alertas que decían que eso había vuelto a subir a pesar de que ellos estaban haciendo más exámenes de PCR. También tenemos el ejemplo de que conocemos lo de la positividad. Chile está muy bajo en el tema de la positividad. Yo acá tengo un gráfico que les voy a mostrar, que lo tenía preparado, donde, no sé si se alcanza a ver ahí, la línea roja son los test de PCR que se hacen en Chile, y para lograr sacar una cuarentena en este país, deberíamos estar en la amarilla. Y esos son los que se hacen. Y aún así se está haciendo el paso a paso para sacar a Chile de una cuarentena, cuando no alcanzamos ni el 5% de positividad. Bueno, también en eso tenemos que entender que ningún país estaba preparado, y como en todas las áreas, para uno empezar a salvar vidas, debe arriesgarse. Los países se deben arriesgar. Y no hay que tomar porque Chile haya tenido una positividad tan alta que podamos empezar a bajar y que se controle. Como lo dijo el ministro París, él dijo que en algún momento todos los chilenos nos íbamos a contagiar. Y es verdad, en algún momento todos vamos a tener coronavirus y vamos a tener que saber llevarlo a cabo. Sea como sea, en algún momento va a salir la vacuna y nosotros vamos a tener que estar preparados para salir y para tener cuidado, porque hay que cuidarnos y hay que tomar medidas internacionales que ya se han logrado, como las que son de Canadá y Nueva Zelanda, que son 2 de los países que tienen positividad del 0,04%, que puede ser ocupada por Chile, que es la que estamos ocupando. Se acabó el tiempo, chiquillos. Vamos a empezar entonces con nuestra refutación. Para eso van a tener 1 minuto cada equipo para reunirse, ¿cierto? Y planear su refutación, para la cual van a tener 2 minutos de exposición. Vamos a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a separar en los grupos. Ahí sí. Muy bien, queridos, ahora que están preparados, vamos a comenzar con la refutación. Recuerden que aquí ustedes deben presentar sus contraargumentos, ¿ya? Vamos a comenzar con el equipo a favor. Y para eso necesito que estén preparados porque comenzamos en 2 segundos. Muy bien, chicos. ¿Pueden comenzar? Ya. Primero les quiero hablar sobre los países que yo nombré de desconfinados. Por ejemplo, Nueva Zelanda, CNN Internacional le hizo una entrevista a la primera ministra, que ella confirmó que tuvieron 1.122 casos activos confirmados a la fecha y que solo incluían una tasa de 19 muertos. Y explicó cómo fue que ellos pudieron llegar a esa tasa tan baja, que es lo bajo del 5% que dijo Antonio. Era ocupar un plan de reactivación económica que no se ocupara un plan como de retomar vida social. Y esto se ocupó algo llamado las burbujas, que también se ocupó en Canadá, que fue la misma tasa de casi un 0%. Una burbuja es lo que nos mantenía separados, nos mantenía el metro de distancia, solo para las personas de las empresas que tuvieran el tiempo y el dinero suficiente para pagarlo. Y ella también dice que no es muy caro, nos sale más de $0,50 cada uno, que ellos mismos lo están produciendo. Y también quiero agregar que desconfinando les haríamos un gran favor a hartas poblaciones chilenas, por ejemplo a la mujer. A la mujer, por ejemplo, que se desconfine un rato, un momento, unos días, ella puede ir por último y no tener que andar sacando permiso y no hacer colas para ir a Carabineros, ir a PDI, ir a cualquier lado a poner una denuncia. O para un abuelito que tenga que salir a caminar un poco, o los niños con problemas de Asperger, de tener autismo, que también estaba necesario salir, y un permiso, 1 por semana, que era lo que tenían en Chile, y en los países internacionalmente no se llegaba
a bajar el índice de estrés y de problemas que traían las poblaciones chilenas. Bueno, eso es todo. Muy bien. Partimos entonces con la refutación del equipo en contra. Comiencen, chicos. Dentro de lo que habíamos hablado acerca de Canadá y con respecto a lo que hablaron también ustedes acerca de la economía, nosotros podemos considerar que Chile no estaba preparado, como ustedes dijeron, para la pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para implementar algo de un grupo mucho mayor, con mayor dinero, como es Canadá, o con mayor actividad social, como lo es Canadá, como para presentar las burbujas, cuando ya se explicó en parte de nuestro argumento que los chilenos no son capaces ni de lavarse las manos? Entonces, ¿cómo vamos a implementar medidas de seguridad que han implementado en países más desarrollados cuando no somos capaces de lavarnos las manos o mantenernos a 1 metro de distancia o usar bien la mascarilla? También podemos hablar acerca de lo que dijeron de los grupos de riesgo. Se sabe que los niños y los abuelos fueron los primeros que le levantaron la cuarentena, podían salir 2 veces a la semana en 2 horarios a dar una vuelta, 1 hora. Y también a los niños con enfermedades o a los adultos con enfermedades también les dieron ese paso. Pero tampoco se fijaron en que ellos son los más afectados con respecto al virus. O sea, si se sabe que la gente de afuera puede no estar respetando las condiciones, ¿por qué desconfinar de forma inmediata a la gente que tiene mayor posibilidad de fallecer al contagiarse de ese virus? Entonces, lo otro que tenemos es la cosa de los ejercicios. Ustedes hablaron de que la gente dejó de hacer ejercicio, pero eso no quita que acá, como en las municipalidades o plan de gobierno, no se implementen actividades de recreación como son el yoga o el baile entretenido, porque se implementan. O sea, uno puede hacer ejercicio y es una cosa que te entrega gratis tu municipalidad. Esto baja solamente porque la gente no quiere hacerlo en su casa. Pero eso no dice que ellos no puedan hacerlo. Muy bien, queridos. Ahora vamos a comenzar con nuestra confrontación donde ambos equipos tienen la oportunidad, de participar, ¿cierto? Contraargumentar, plantear cuestionamientos, ¿cierto? Recuerden que las intervenciones deben ser breves para que alcancen completo a participar ambos grupos, ambos equipos. Comenzamos entonces. Yo quiero hablar sobre lo último que dijo Antonia, de los deportes y yoga y hacer todo eso. Que lo entrega la municipalidad gratis, pero también hay un problema en que en una casa, está hecho por el censo, que en una casa de 50 metros cuadrados puede llegar a vivir 8 personas. Entonces, ¿cómo va a ser cómodo para una abuelita, para un niño, para cualquier persona hacer ejercicio en 50 metros cuadrados con 8 personas dentro? Y también hay que tomar en cuenta de las medidas internacionales que ellos hablaron. ¿Cuántos países no han mentido con los índices y con las cosas que ellos han dicho que les ha ido mal, por ejemplo, o que les ha ido bien? Argentina. Argentina está tomado como uno de los mejores países, pero ellos no han ocupado nada como nosotros. Nosotros tenemos un índice latinoamericano bajo, a comparación a México, a Venezuela, Colombia y Argentina. Y nuestra economía es la potencia sudamericana y está dicho por todos los países de América. En ese caso yo te puedo contestar con respecto a lo que tú hablaste del cómo trataron la epidemia otros países de Latinoamérica. Pero Chile no se ve exento de la falta de evidencia o el no evidenciar todos los casos de muerte o contagio que había en Chile, sobre todo al inicio de la pandemia, porque se ve en gráficos o en datos donde se dice que para llegar al 5% que ellos dicen que nosotros tenemos, deberíamos hacer 6.000 test de PCR, y esos 6.000 test no llegan ni al 14% de los que nosotros estamos haciendo hoy en día. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos uno de los que más evidencia el desarrollo del PCR, el que más muestra cómo están pasando las cosas, el que mejor está de toda Latinoamérica, si a nosotros tampoco nos están diciendo qué está pasando con los exámenes de PCR, cómo llegó a ese 5%? También yo tengo una fuente de los enfermeros, sobre todo de Aysén y Los Ríos, donde ellos dicen
no estar de acuerdo con el desconfinamiento en sus regiones porque su PCR no está en el 5% y que ellos los están sacando pese a no tener las condiciones y los insumos médicos necesarios para atender un descontrol en la pandemia, porque tampoco podemos decir un rebrote, porque de rebrote se habla cuando la pandemia ya se tranquiliza y son en zonas geográficas específicas. Acá nosotros seguimos con un descontrol en la pandemia y ellos no se sienten preparados para volver a abrir sus propias comunidades y enfrentarlo como enfermeros, como doctores. Hoy día mismo en la tele salió que de Santiago mandaron como 200 equipamientos para la gente que está crítica en todo el sur. Entonces de implementos no van a estar mal. Y tampoco estarían mal porque Chile 200 tiene un... no es suficiente, no es solo un hospital en todo el sur. Se acabó el tiempo. Está muy interesante el debate en esta parte, chiquillos, pero ahora lo que viene... Tengo un segundito que... Ahí sí. Viene la preparación de nuestras conclusiones, ya discutieron, ¿cierto?, ambos puntos. Ahora van a tener tiempo para que se reúna cada equipo, 1 minuto, ¿cierto?, para poder planificar bien su conclusión, donde van a plantear los puntos más importantes de su debate. Entonces, muy bien, queridos, vamos a presentar entonces las conclusiones de ambos equipos. Recuerden que para eso tienen 2 minutos cada uno. Vamos a comenzar con el equipo a favor, con su conclusión, y posteriormente seguiremos con el equipo en contra. Comenzamos, chicos. Nosotros como grupo seguimos teniendo la misma postura frente a que en Chile se debería desconfinar debido a todos los problemas sociales y los problemas físicos y psicológicos que nos trae como humanos. Como por ejemplo la violencia que dijo Constanza, los problemas mentales, psicológicos que dijo Vicente con la Ignacia, que a nosotros nos afecta como personas, como sociedad. Y también recalcar que la economía en Chile no está baja como para poder decir, no, nosotros no damos abasto con los implementos. Si todos los días, cada vez que salen los noticieros del ministerio, dicen, miren, llegaron 20 respiradores más, llegaron implementos nuevos. El problema es que desconfinando, más gente va a poder ir a trabajar, por ejemplo, en los centros de salud. Y nosotros tenemos muy claro que no somos potencia mundial, pero dentro de América Latina somos la potencia. Somos los capaces de poder copiar o seguir al pie de la letra un plan internacional de las grandes potencias, como lo es Canadá y Nueva Zelanda. Porque de los errores se aprende. Y de estar toda una vida encerrado a esperar a que llegue una vacuna que a lo mejor no sabemos cuánto va a demorarse, a empezar de a poco, empezar a bajar los índices y empezar a que la gente se desestrese también, porque el estrés, los daños psicológicos y físicos que está dejando la pandemia no son menores. Y nunca van a dejar de ser menores que la sociedad chilena esté en una negatividad tan alta como lo están ahora con los confinamientos. Porque ni para ir a trabajar, ni para ir a comprar cosas esenciales, era un deseo y una molestia muy grande para los chilenos. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ahí tenemos que empezar con el grupo en contra, ¿ya? Comenzamos entonces desde ahora con el grupo en contra. Comience. A partir del expuesto por mis compañeras, concluimos que el desconfinamiento gradual propuesto por el gobierno solo va a provocar mayores contagios o rebrotes, y peor aún, más muertes, producto de que la mayoría de las personas no entiende o no quiere entender que la información dada por los gobiernos y los especialistas es que el virus solamente se va a terminar con distanciamiento social, va más allá del lavado de manos y el uso de mascarilla, ni siquiera con eso cumple. Tiene que haber un distanciamiento social, cosa que a día de hoy no está ocurriendo, porque la gente, a pesar de que está en cuarentena y debe permanecer en cuarentena, la gente sale al mall, sale a comprar, sale como si nada, si no hubiera absolutamente nada que estuviera pasando acá. Otro aspecto a tomar en cuenta es que las personas asocian literalmente que si se levanta la cuarentena es igual a que el virus murió, o sea, que no va a existir más y por lo tanto ellos no se van a contagiar. Lo que es una idea totalmente errónea, porque los científicos y los especialistas explican que el virus va a permanecer años y años y años, y la única forma de controlarlo es mediante una vacuna y medicamento.
Y tú dijiste que en Chile la economía no está baja, por lo tanto podemos esperar un poco de tiempo más para esperar a que los niveles de PCR bajen, porque si ahora se están desconfinando con un PCR mayor al 5%, lo que estamos haciendo es que no estamos controlando el virus, estamos haciendo que avance la cosa, no estamos haciendo que baje. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo más, aplazar todas estas cosas. Por ejemplo, el plebiscito, la vuelta a clase, todo debieran aplazarse para que los niveles de PCR bajen. Desde nuestro parecer también, que todas estas cosas deben aplazarse porque también tenemos que tener en cuenta los países europeos que levantaron su cuarentena y han tenido que volver a ella porque vuelve el virus a rebrotar y ellos se suponen que lo habían exterminado. Y aquí en Chile ni siquiera lo han exterminado y ya quieren soltar a las personas. Muy bien, se acaba el tiempo. Ya, vamos entonces, chiquillos, acaba de terminar nuestro debate, los felicito obviamente por su participación, porque fue muy, muy buena. Hubo efectivamente un debate bastante interesante, ¿cierto?, de un tema contingente. Lo que sí hay que tener algunos cuidados, por ejemplo, de no salirse de la formalidad, ¿cierto?, en algunos momentos utilizar palabras informales. Recuerden que esa está en la pauta de evaluación, que tiene que ver con los indicadores individuales, ¿cierto? Y lo otro, hablar acerca de la relevancia del tema, que si bien hubo un grupo que lo tuvo bastante marcado, que es el grupo a favor, que tuvo, perdón, el grupo en contra, en contra, que tuvo todos sus elementos bastante completos. Cuando habló el grupo a favor, se centró demasiado en los conceptos, pero no habló de la importancia del tema, ya se centró como demasiado en eso. Entonces ahí tuvieron un poco más de problemas. También tener cuidado con el tema, perdón, el grupo a favor, aquí me estoy refiriendo al grupo a favor, tener cuidado con las posibles falacias que se puedan dar. Recuerden que sus argumentos todos deben estar respaldados. Yo voy a revisar sus argumentos para ver, por ejemplo, si está o no respaldado el argumento de hablar de una gran potencia, como lo es Chile, que se mencionó en más de alguna ocasión, que lo utilizaban mucho para explicar que sí, al ser una gran potencia estábamos preparados para esa situación. Así que eso lo voy a revisar en base a la ficha de investigación que ustedes enviaron, obviamente, para poder verificar bien cada uno de los puntos que ustedes presentaron hoy día. Pero en sí, chiquillos, a grandes rasgos los felicito porque hubo un muy, muy buen desarrollo del debate.